Bienvenida, bienvenido. La asignatura de actividades e interacción en el aula es una asignatura muy práctica, muy dinámica y va a ser como una especie de juego para nosotros como profesores. Tenemos unas bolas, pelotas que tener en cuenta y entre ellas las vamos a combinar para organizarnos en función del aula, los momentos que tenemos de interacción, la observación de nuestro propio alumnado en la clase, las técnicas que podemos utilizar para poder corregir sus errores, que los vamos a utilizar como la estrella de lo que ellos deben aprender, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden diseñar actividades. En cuanto al concepto de aula, normalmente nos fijamos en que sea un espacio, puede ser cuadrado, circular, más ancho, más corto, pero el concepto de aula es mucho más amplio, es decir, no solamente es la infraestructura que tenemos en el aula, sino todo lo que ocurre en el aula, es decir, las relaciones, los afectos, lo que está sucediendo entre el docente y el alumnado, es decir, el propio recuerdo que nosotros tenemos de cómo compartimos nuestro espacio en las aulas también nos está condicionando a los profesores que vamos a tener futuros alumnos. La planificación del aula, es decir, si el aula es fija, donde los alumnos están situados siempre ahí y es el profesor el que se mueve, con lo cual es más complicado que podamos utilizar las paredes o los espacios que tenemos alrededor para dinamizar a nuestro propio alumnado, para dejar murales, para dejar trabajos, para hacer un trabajo continuado en distintas sesiones. En cambio, el aula específica sí que nos da esas posibilidades, porque suele ser un aula temática, donde el profesor está fijo en el aula, tiene todos sus espacios organizados y es el alumnado que va cambiando de aula específica o temática. ¿Cómo podemos distribuir las aulas? Pues las aulas las conocemos, muchas de ellas, pero a lo mejor no hemos pasado por todo tipo de ellas. Las tenemos que señalar. Pues las más básicas y las que más conocemos son cuando las sillas están en fila, una detrás de otras, también en forma de U, o de círculo, que esto favorece el debate, que unos nos miremos a otros. Los grupos, es decir, cuando tenemos mesas de 4 o 5 o 6 alumnos para poder trabajar, hacer trabajo cooperativo, y también cuando tenemos aulas muy pequeñas, que en formación profesional, sobre todo cuando son especialidades con pocos alumnos, pues funcionamos así básicamente. Cuando tenemos a los alumnos en bloque, ¿esto qué significa? Pues cuando tenemos que poner, por ejemplo, una presentación y los tenemos que mover a todos a un lugar en el que están todos mucho más juntos que en clases habituales. Y por último, en forma de pasillo, ¿esto qué significaría? Pues hacer dos filas, una enfrente de la otra, y lo podemos utilizar para debates, lo podemos utilizar para juegos y para otro tipo de actividades. Y la idea es que ojalá tuviéramos un aula amplia y versátil para poder manejar este tipo de mobiliario en función del diseño de actividades que le vaya a servir al alumnado. Los momentos de interacción que señalaríamos tienen que ver sobre todo con el clima de aula. El clima de aula está constituido por el conjunto del docente y alumnado, es decir, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está ocurriendo en cada uno de nosotros cuando llegamos al aula? Los estilos de enseñanza, es decir, yo como docente, ¿cuál es mi estilo? Tengo que prepararme, pero lo voy a ir mejorando, lo voy a ir cambiando, modificando en función del tema, del contenido e incluso de la actividad que vaya a diseñar. También los estilos de aprendizaje del alumnado. Eso va a depender mucho del desarrollo que haya tenido cada alumno, pero también de la motivación que tenga, de sus propios intereses, de la dinámica y la interacción con los otros compañeros y de la interacción con el profesor. Y los factores afectivos, es decir, si me gusta, si me encuentro cómodo, si me encuentro seguro, tranquilo, tranquila, y también junto con mis compañeros y al docente. ¿Qué señalaríamos en los momentos de interacción? Pues actividades que van a ir, todo lo que vamos a explicar va a ir enfocado a las actividades que vamos a diseñar. Las primeras pueden ser centradas en el docente, es decir, cuando el docente dirige al grupo clase, cuando tiene a todo el grupo delante y se puede utilizar para dar explicaciones, para dar una conferencia. El docente interactúa con el grupo clase. Cuando, parece lo mismo pero no es igual, cuando ya el profesor habla con ellos, es decir, les hace preguntas y responden. Y hay una interacción real entre ambas partes.
La tercera sería cuando el docente interactúa con un grupo pequeño, cuando tenemos a los alumnos en grupos en el aula que están haciendo trabajo cooperativo y el profesor se va moviendo de grupo a grupo. La segunda de las columnas, cuando las actividades se centran en el alumno. Puede ser cuando los alumnos están trabajando individualmente, es decir, cuando no interaccionan, cuando uno está buscando un contenido en un libro, en un material, en un diccionario, o está haciendo una búsqueda visual en algún vídeo o lo que se esté trabajando. El segundo tipo sería el docente interactúa con un alumno, es decir, cuando le va a ayudar, cuando el alumno le pregunta individualmente y se acerca al profesor a ayudarle. También puede ser cuando el docente dirige la interacción entre dos alumnos, es decir, se está trabajando alguna cuestión entre ellos o alguna duda que haya surgido y el profesor o el docente se acerca para ayudar en su debate, en lo que ellos estén hablando. No tanto para dirigirlo, sino para que sea útil lo que ellos estén trabajando conjuntamente. Y luego también se puede trabajar con los alumnos en parejas, para que ellos mismos puedan resolver el trabajo que tengan por delante. Y el último tipo sería el centrado en el grupo clase. Cuando los alumnos están en grupos, como hemos comentado anteriormente, cuando los alumnos están en asamblea, que es distinto, es decir, la asamblea es una metodología que utilizamos para tomar decisiones entre todos, que no es lo mismo que el grupo clase. Los alumnos, todos contra todos, es decir, cuando hacemos actividades de búsqueda en la que todos tenemos que ir encontrando pistas, cuando hay juegos en los que todos tenemos las mismas posibilidades con respecto a los demás. Y el último tipo sería cuando el alumno entra en interacción con el resto de los alumnos, cuando por ejemplo ese alumno, esa alumna está explicando algo a todos, cuando está contando alguna cuestión personal o alguna cuestión que haya encontrado en su práctica docente o en su práctica profesional. Bueno, otras cuestiones importantes son la observación de la dinámica de clase, es decir, el docente no solamente tiene que diseñar la actividad, sino que tiene que estar atento a qué está ocurriendo en el aula, a ese sentir que nos está mostrando cómo se mueven los alumnos, cómo se sienten, cómo te miran, cómo te están escuchando, si están atentos o no. Este tipo de cuestiones es importante porque nos ayuda a afianzar el estilo de actividades que estamos diseñando o a modificarlas porque no las vemos útiles o no les llega al alumnado. El cuarto punto que vais a ver en el tema serían las técnicas de corrección de errores de aprendizaje. Para nosotros es importante entender que el error de aprendizaje es el foco donde tenemos que poner atención para ayudarnos a dar el paso para aprender. Es decir, el error nos ayuda a aprender. Si no hay errores es que el aprendizaje ya está realizado. Luego el error lo vamos a ver como algo positivo, no como algo negativo. Es decir, cuando detectamos algún error en la tarea de los alumnos, cómo podemos utilizar de distintas maneras que vais a ver en el desarrollo del tema y con ejemplos muy concretos cómo podemos ayudar al alumno a que ese error le sea útil para aprender. También a través de una tabla con distintos ejemplos que vais a ver de actividades. También distintas técnicas para explicar conceptos. Podemos enumerar, redactar, podemos buscar similitudes, antónimos, es decir, vais a ver una relación detallada de distintos modelos de actividades para diseñar con nuestro alumnado. Y el último punto es la ejemplificación de actividades interactivas en el aula. Vais a ver un ejemplo concreto de cómo trabajar un contenido con los alumnos para que luego vosotros lo podáis poder aplicar a los contenidos vuestros. Y hasta aquí el tema 1. Esperemos que sigamos jugando con las pelotas que tenemos entre todos para llegar a un fin común. Gracias.